espiritual de cada iglesia local. Amén. Y es muy interesante esto, porque Dios nos llama a cada uno de nosotros a que nosotros permanezcamos en la palabra de Dios. Y creo que todos los que estamos aquí hemos tomado la iniciativa con las enseñanzas acerca de la misma con nuestro pastor y pastora. Amén. Donde en el primer encuentro se estaba hablando sobre la enseñanza bíblica como el fundamento de la iglesia, y luego se estaba hablando sobre el impacto de la escuela bíblica en la iglesia y sus creyentes. También estaban hablando sobre el desafío y el obstáculo de las enseñanzas bíblicas, es decir, todos aquellos que obstaculizan que la enseñanza bíblica tenga como esa barrera para que el pueblo no la pueda captar. Ayer fue un tema muy interesante, ayer sábado, donde el pastor estaba dando el penúltimo punto que tenía bajo tema la estrategia para fortalecer la escuela bíblica, donde tenía un norte que era los métodos prácticos que se debían de utilizar para que la escuela bíblica sea efectiva en la iglesia. Y hoy vamos a hablar del último punto, no menos importante, y es la escuela bíblica debe de ser restaurada. Pero yo creo que nosotros en el día de hoy nos vamos a comprometer con este tema. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos están aquí? Amén. Aleluya. Dígale al que está a tu lado, la escuela bíblica debe de ser restaurada. La escuela bíblica debe de ser restaurada. Aleluya. Todos entendemos el término de restauración. Yo no le voy a decir que no, que en el griego, que es restauración. No. Todos conocemos lo que es restauración. Amén. Gloria al Señor. La escuela bíblica, fundamento de una iglesia viva. Si una iglesia no tiene la escuela bíblica como el norte de la misma, esa iglesia no va a ser viva, no va a estar fundamentada en la doctrina de Cristo. Amén. Entonces, todas las iglesias necesitamos una escuela bíblica, porque ahí es donde nosotros nos preparamos y nos llenamos de poder para nosotros poder combatir contra las fuerzas adversas. Amén. Jeremías capítulo 6, verso 16. Se pueden quedar ahí mismo sentados. La presencia de Dios, hermano, créeme que se está moviendo de manera sobrenatural en este lugar, donde gente va a salir impactada, aparte del conocimiento que vamos a adquirir aquí. Y dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ella dice así. Así dijo Jehová, capítulo 6, versículo 16. Ahora sí entramos todito. Amén. Aleluya. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para ahora termine usted. Yo sé que hay una partecita que continúa ahí, le vamos a llamar el punto B. Vamos a leerlo completo, todos a una misma voz, 1, 2 y 3. No andaremos. Nuevamente, 1, 2 y 3. No andaremos. Bien. Gloria al Señor. Hablando sobre la escuela bíblica como un fundamento de una iglesia viva y teniendo como tema específico la escuela bíblica debe de ser restaurada. Nosotros como quizá ministros del Señor y como maestro comprometido a la enseñanza de cada uno de los miembros de la iglesia y todos aquellos nuevos creyentes y los no creyentes también, debemos de entender la importancia de la misma. No lo hacemos porque esto sale de nuestra propia concupiscencia, sino que lo hacemos porque tenemos un objetivo, y es que nos urge a cada uno de nosotros restaurar la escuela bíblica, porque la escuela bíblica viene siendo el núcleo de formación, viene siendo la presentación. Esto lo que nosotros hacemos es razones, utilizando estrategia para que la escuela bíblica sea efectiva en la vida del creyente. Amén.
Y de manera introductoria debemos de entender y reconocemos que a lo largo de la historia la enseñanza bíblica ha sido un pilar fundamental en la formación del creyente firme y en el crecimiento de la iglesia misma. Amén. Sin embargo, en muchos lugares la escuela bíblica ha perdido fuerza y relevancia, siendo desplazada por otro programa y reducida a una actividad opcional. Lo primero que la iglesia debemos de entender, de que la escuela bíblica no es algo opcional que nosotros vamos a atribuir a un programa para nosotros ponerla quizá en práctica a partir de, sino que debemos de entender de que la escuela bíblica es fundamental, de que la escuela bíblica es obligatorio y que la escuela bíblica es un deber. Porque si no tenemos escuela bíblica no vamos a estar fundamentados en la palabra de Dios. Y yo creo que el propósito de Cristo no es simplemente que nosotros nos convirtamos en seguidores, sino que también nosotros nos convertamos en discípulos. Una diferencia entre seguidor y discípulo es que el seguidor sigue a Cristo porque Cristo le está dando algo o por motivo a algo. Pero un discípulo, aunque no esté recibiendo lo que llena quizás su satisfacción, todavía sigue creyendo y sigue caminando. Porque lo que lo llena no es lo que Cristo quizás lo puede dar, sino porque hay una convicción de fe que lo lleva a creer más allá de lo que sus ojos aún no están viendo. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos restaurar la escuela bíblica? ¿Cuál es la necesidad de nosotros restaurar la escuela? Una de las cosas que nos lleva a nosotros para que nosotros podamos restaurar la escuela bíblica, una de las necesidades es la enseñanza bíblica. ¿Por qué? Porque la enseñanza bíblica es el fundamento de una iglesia saludable. Si no tenemos una escuela bíblica en el cual nosotros nos sentamos a compartir la palabra de Dios, es imposible de que nosotros podamos crecer en salud, que nosotros podamos crecer en un crecimiento espiritual saludable. Porque si no estamos fundamentadas en ella, van a venir falsas doctrinas que a corto o a largo plazo nosotros vamos a terminar desviándonos verdaderamente de la doctrina de Cristo. Aleluya. Y me llama mucho la atención en el conversatorio que tiene Cristo con algunos de sus discípulos y algunas personas que estaban allí. Si usted va a Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25, Jesús está estableciendo una conversación de la siguiente manera. Y Jesús le dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre una persona o un creyente o un discípulo que no está fundamentado a la palabra de Dios. Es como aquel hombre que construye su casa sobre la tierra, sobre la arena. ¿Qué pasa cuando tú construyes una casa que no está fundamentada sobre la roca? Cuando vengan los vientos momentáneos, cuando vengan las dificultades, cuando venga la brisa desoladora, esa casa se vaya al suelo, porque esa casa no está edificada. Mas sin embargo, todos aquellos que están regidos, todos aquellos que están sostenidos en la palabra de Dios, viene siendo semejante a aquel hombre que construyó su casa sobre la roca. Van a venir los vientos desoladores, van a venir los momentos de dificultades, y aquel hermano, aquel creyente, aquel discípulo va a seguir permaneciendo en Cristo, porque su roca firme es Cristo Jesús. Aleluya. Y me llama mucho la atención de la forma que Jesús le está diciendo. Porque a pesar de que Jesús era el mayor pedagogo de su entorno en el tiempo de él, era uno de los rabinos, era uno de los maestros, o era el maestro más preeminente del tiempo de él. Porque ningún sacerdote, ningún fariseo o jebuseo enseñaba como Jesús enseñaba.
Por eso en una ocasión, pastor, Jesús está enseñando donde hay fariseos y la gente se asombra con él. Y le dice, este hombre enseña como quien tiene autoridad. El problema de los fariseos, pastor, era que los fariseos y los saduceos, ellos enseñaban según lo que otro había dicho. Pero en griego hay una palabra que se llama nefesh, que eso significa alma. Mientras ellos enseñaban de lo que otro le había enseñado a ellos, Jesús le enseñaba lo que salía de su corazón. Por eso Jesús le decía, no es lo que entra en la boca del hombre, es lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. Porque lo que sale del hombre sale del corazón. Aleluya. El modo de Jesús enseñar era un modo que buscaba toda la manera posible para que el pueblo pueda captar lo que él quería transmitir. Y Jesús no tenía como objetivo que ellos escuchen la palabra, sino que tenía el objetivo de que ellos permanecieran en la palabra. Y estamos rodeados de muchas personas que están escuchando y pocos están haciendo. Y Dios no simplemente quiere oidores, sino también Dios quiere hacedores. Una iglesia sin una enseñanza sólida es una iglesia frágil, es una iglesia vulnerable a las falsas doctrinas y a la inmadurez espiritual. Yo recuerdo que cuando estábamos estudiando domingo pasado la iglesia que había en Corintio, que el apóstol Pablo se estaba dirigiendo allí, había un hombre, un mensajero de Pablo. Yo quiero que una de los que están participando con nosotros allá arriba me diga, un hombre, ¿dónde está? ¿Cómo se llamaba? Tiquito, ¿verdad? Tiquito. Este hombre llamado Tiquito, pastor, se preocupaba porque la iglesia caminara sanamente en la doctrina. De una u otra forma, si estaba caminando como Pablo no le había enseñado, él iba corriendo y le daba la noticia a Pablo. Entonces Pablo empezaba a escribir por medio de cartas y le instaba, le exhortaba a la iglesia para que la iglesia se mantuviera en una doctrina cristocéntrica, teniendo a Cristo como la roca firme y como el fundamento de cada uno de ellos. Y aquí podemos observar al apóstol Pablo, que lo pueden buscar en 1 Corintios, en el capítulo 3, donde el apóstol se preocupa para que la iglesia no cambie su sistema doctrinal y no cambie su sistema de fe. Y una vez que la iglesia de Corintios se dejó influenciar por todas las falsas doctrinas que estaban caminando en aquel lugar, entonces dejaron de creer y de tener a Cristo como el horizonte y empezaron a practicar creencias falsas. Y el apóstol se preocupa y le dice, yo estoy sorprendido de cada uno de ustedes, porque ustedes han sido inmaduros con lo que han cometido. Y esto es lo que pasa cuando nosotros no nos sometemos a escuela bíblica, que nos convertimos vulnerables, nos convertimos frágiles. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos fundamentados, no estamos edificados en la roca que es Cristo Jesús. Y una de las cosas que nos lleva a nosotros a que estemos edificados, a que estemos construidos, a que estemos conectados con la roca que es Cristo, es por medio de las escuelas bíblicas. Gloria al Señor. Es interesante la preocupación del apóstol Pablo. Segundo, una de las necesidades por las que nosotros debemos de restaurar la escuela bíblica es porque hay una falta de enseñanza que produce debilidad. Aleluya. Esto es lo que nos motiva, que nosotros nos motivemos cada día más a enseñar acerca de la palabra de Dios, por la falta de enseñanza que produce en el creyente debilidad. En el libro de Oseas, que estamos estudiando en la escuela bíblica dominical, en el versículo 6, Oseas dice, o hablando Dios por medio del profeta al pueblo, mi pueblo fue destruido porque le faltó. Mi pueblo fue destruido porque le faltó. Vemos que el conocimiento acerca de la palabra de Dios
es esencial en la vida del creyente. Porque una vez nosotros no tengamos conocimiento acerca de Cristo, nosotros vamos a caminar y vamos a estar caminando por la senda, pero no vamos a tener un norte seguro hacia dónde vamos. Hoy vemos una generación con poca base doctrinal, influenciada más por la cultura que por la escritura. Muchos creyentes no saben defender su fe ni aplicar la palabra de Dios a su vida. Esto es un problema. Cuando los falsos maestros llegaban a todas las regiones de Atenas, de Corintio, y llegaban hablando bonito, muy elocuente, ellos se dejaban de influenciar porque ellos no sabían aplicar la palabra de Dios a su vida. Cuando tú o una persona, cuando nosotros no aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida y no nos relacionamos con ella, nosotros cometemos pecados que muchas veces nosotros no sabemos que estamos cometiendo. Cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, fácilmente nosotros nos apartamos de Dios. Y Dios nos llama cada día a que nosotros nos relacionemos con Él, conociendo la palabra de Él. 3. La escuela bíblica es la clave para el discípulo y la multiplicación. Si no hay escuela bíblica, no hay discípulos. Porque ¿cómo rayos van a ser enseñados los discípulos? Jesús, en primer lugar, se preocupó para enseñar a sus discípulos, porque Él entendía que por medio de los discípulos iba a haber una multiplicación del evangelio. Cuando Jesús enseña a los discípulos, luego llega la gran comisión y Jesús lo envía a diferentes lugares de 2 en 2. Y una vez que ellos son llenos del conocimiento, el conocimiento que ellos empezaron o recibieron de Cristo Jesús, ellos impartieron a todos aquellos que todavía no habían conocido a Cristo. ¿Qué pasa? Cuando ellos comparten el conocimiento acerca de Cristo, ellos logran conectar, ellos logran captar más adeptos, más creyentes. Y mientras ellos iban conectando, mientras ellos iban, gloria al Señor, disertando la palabra de Dios, más creyentes venían. Y la multiplicación del evangelio no se detenía en gran manera. Y uno del ejemplo de esto es en el libro de los Hechos. Y dice, en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, que Pedro y Juan estaban delante de la puerta del templo y ellos empezaban a predicar. Y mientras la gente se escuchaba lo que ellos estaban diciendo, entonces la gente se iban acercando. De gran manera que Pedro estaba predicando y se habían convertido en un número como de 5,000. Con una sola predicación, un número como de 5,000. Ahora tenemos 5,000 predicaciones y no se convierte uno. Si te quemas, sal corriendo. Pucha. Gloria al Señor. Una sola predicación había hecho que se convirtieran como un número como de 5,000 personas. Tenemos 5,000 predicaciones, se convierte uno. ¿Pero por qué está sucediendo esto? Porque no estamos orando al Padre para que vengan creyentes. Estamos orando al Padre para que el Padre ponga el don de milagro en nosotros. Los apóstoles en ningún capítulo de la Biblia, en el libro de los Hechos, tú vas a encontrar que ellos estaban orando para que Dios ponga un don sobre ellos. Ellos simplemente veían la necesidad. Y si alguien estaba enfermo, ellos le decían, Padre, quiero el don de sanidad. Ellos le decían, párate en el nombre de Jesús. Porque ya la palabra estaba dada. Ellos no necesitaban de que Dios les dé una palabra, porque ya Dios había depositado la palabra en ellos. ¿Qué estamos esperando para nosotros empezar a enseñar lo que Cristo ha puesto en nuestras manos? El pueblo de Israel en el tiempo de la peregrinación estaba en el desierto. Y mientras los egipcios estaban cayéndole atrás, la palabra de Dios dice en Éxodo 14, versículo 8 en adelante, de que el pueblo de Israel había salido con manos poderosas. Y de la misma manera Cristo ha puesto poder en nuestras manos. Asimismo, como Él repartía el pan sobre los discípulos y los discípulos lo repartieron entre los que estaban recostados, es una tipología de nosotros y Cristo. Cristo pone la palabra en nuestra mano para que nosotros pongamos la palabra a todos aquellos que tienen necesidad de Él. Aleluya. Y cuando hablamos de restauración de una escuela bíblica o de una enseñanza,
hay que citar al apóstol Pablo en todo este recorrido, porque uno de los apóstoles que hace más énfasis en cuanto a la doctrina de Cristo es el apóstol Pablo. Y vemos en 2 de Timoteo versículo 2, el capítulo 2 versículo 2, que Pablo le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo no se llena de satisfacción porque Timoteo está adquiriendo el conocimiento. Pablo le dice a Timoteo: yo me voy a empezar a sentir contento cuando tú enseñes a otro lo que tú has recibido de mí, porque lo que yo tengo lo he recibido de Cristo. Y esto es el compromiso de nosotros como iglesia. Este es el compromiso de nosotros como maestros. Este es el compromiso de nosotros como discípulos de Cristo. Si la escuela bíblica se debilita, la transmisión del evangelio y el discipulado se ven afectados. Lamentablemente al caso. Porque si el evangelio no es transmitido, nosotros no vamos a tener discípulos. Porque ¿cómo van a aprender? Es tiempo de recuperar la enseñanza estructurada y profunda de la palabra de Dios. Nos hemos convertido muchas veces en que debemos de venir a la iglesia y venir sentando en el asiento y prestarle atención al hermano que quizá está enseñando. Pero dentro de también cabe destacar y algo que nosotros no debemos de dejar por alto es que hay una responsabilidad, no simplemente de parte del maestro, sino que hay una responsabilidad de parte del creyente. Esa responsabilidad consiste en yo llegar temprano. Esa responsabilidad consiste en yo no solamente estudiar aquí, sino yo estudiar en mi casa, porque lo que yo estoy adquiriendo no es para traerlo aquí a la iglesia, es para alcanzar a aquellos que no han venido a la iglesia todavía. Punto número 2. Hay un obstáculo que ha debilitado la escuela bíblica. ¿Cómo así? Sí, hay obstáculos que han debilitado la escuela bíblica. Le podemos aplicar la falta de responsabilidad que hay en nosotros como creyentes. Y no obstante, ¿por qué ha llegado este obstáculo que ha debilitado la escuela bíblica? La falta de prioridad en la enseñanza. Esto también depende del maestro. La reunión de menor concurrencia en la iglesia es la de la escuela bíblica, porque hemos dejado a criterio de los creyentes su formación, y para muchos esto no es prioridad. Es decir, le hemos quitado la importancia a la escuela bíblica desde el alumnado hasta el maestro. Cuando nosotros despriorizamos la palabra de Dios o la escuela bíblica, nosotros les estamos rechazando el conocimiento. Y si rechazamos el conocimiento, vamos a caer. Porque no estamos cementados en Cristo Jesús. Se ha perdido la lectura del estudio bíblico como parte esencial de la vida cristiana. Hermano, si usted quizá leía la Biblia a veces, empieza a leerla de una forma más constante. Porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo: y vendrán días malos, gente que van a venir engañando, utilizando la misma palabra de Dios para distorsionar el camino del evangelio. Y si nosotros no estamos afincados en el evangelio, entonces nos vamos a ir por esa falsa senda que nos lleva hacia la perdición. Por eso a Corintios Pablo le dice: ojalá que ustedes me tolerasen un poco, porque ustedes le prestan atención a la falsa doctrina, y yo me he sacrificado por cada uno de ustedes. Esto que yo hago no es porque yo soy superiores a lo que quieren enseñar acerca de la palabra de Dios. Esto que yo estoy haciendo, Pablo le dice, es porque yo amo a cada uno de ustedes. Y quiero que cuando los falsos profetas vengan a ustedes, ya ustedes estén preparados. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios en el Génesis, que lo aplicamos como a inicio, es una aplicación que nosotros la utilizamos como que el inicio parte de Dios. Entonces, como Dios sabe el antes, el presente y el después, Dios a lo que ama siempre los prepara para que cuando vengan la brisa o las falsas doctrinas o la ola de las falsas enseñanzas, ya nosotros estemos preparados para lo que nosotros vamos a recibir. Algo que obstaculiza y que ha debilitado la escuela bíblica es el desinterés y la empatía en los creyentes.
¿Cuál es el interés que nosotros le estamos prestando a la escuela bíblica? ¿Qué importancia nosotros le estamos dando para aplicarla a nuestra vida espiritual? Y para que haya en nosotros ese crecimiento, para que nos acerque más a Cristo. Muchas personas prefieren reuniones más dinámicas y experiencias emocionales antes que la formación doctrinal. Y aquí hay un problema. Muchas veces nosotros queremos como captar la atención de la gente para que la gente no se vaya. Y queremos dinamizar mucho. Queremos utilizar muchas corrientes emocionales para lograr que la gente se quede. En una ocasión Jesús, Jesús estaba enseñando y la gente se estaba yendo. Y Pedro le estaba diciendo, Señor, mira, la gente se está yendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Tú te quieres ir con ellos también? Pedro le dice, ¿a dónde iré si no en ti? Solo tú tienes palabra de vida. Pedro como que quería que Jesús como que se inventara un juego, como que jugara en el pañuelo. Pedro quería como que Jesús haga algo relacionado a... Pedro quería como que, no sé, que Jesús se ponga a jugar pelota o algo. El asunto era no dejar ir a la gente. Y aquí hay un problema cuando nosotros cambiamos el sistema doctrinal de la enseñanza de la palabra de Dios por movimientos emocionales y por dinámica. La tecnología y el entretenimiento ha desplazado la lectura y el estudio profundo de la palabra de Dios. Ayer le estábamos hablando sobre la tecnología, donde escuchamos a nuestro pastor llamado Luis Pérez, hijo, por cierto, donde estaba hablando de que la tecnología venía siendo un medio donde nosotros podíamos evangelizar. Nosotros no descartamos la tecnología porque es mala. El asunto está, ¿verdaderamente estamos utilizando la tecnología para predicar? El asunto no es que no la podemos utilizar o que sí la podemos utilizar. Es que si la estamos utilizando para evangelizar. Aleluya. Debemos de predicar a Cristo, hermanos, por todos los medios. Porque el objetivo del evangelio es alcanzar a todos los perdidos. Por eso todavía no hemos tenido la manifestación de Cristo buscando a la iglesia. Porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La deficiencia en la separación del maestro es una de las cosas que está obstaculizando la eficacia de la escuela bíblica. No basta con querer enseñar. Es necesario estar preparado para hacerlo con excelencia. Esto no es yo sentirme comprometido con el manual y prepararme porque tengo que dar la clase, sino que aunque yo no dé la clase, yo tengo que estudiar la palabra de Dios, porque eso es algo natural que debe de salir de mí. Cuando la palabra de Dios dice que estos géneros no saldrán si no es con... Nosotros como creyentes solemos creer que a los géneros que habla Jesús es los demonios. No es los demonios. Jesús le está hablando de los demonios. Cuando Jesús le dice, pastor, estos géneros no salen si no es con ayuno y oración, Jesús le está diciendo de los demonios. Jesús está hablando de la fe. Es que la fe es un género. Si no estamos cimentados en las escrituras, la fe no va a salir de nosotros. La fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Abraham creyó porque escuchó la voz de Dios. Si no fuera la voz de Dios, Abraham posiblemente no había salido de su tierra. Solamente una gente con fe sale a una tierra desconocida sin saber o identificar quién es que le está hablando. Y debemos cada día más nosotros entrar en la profundidad de la palabra de Dios para que el género que es la fe que Cristo está hablando pueda salir de nosotros a la hora de nosotros dar por un enfermo, a la hora de nosotros predicarle a un cautivo, a la hora de nosotros poder hablar con aquella persona que todavía no han conocido a Cristo. Aleluya. Hay una falta de formación continua, hay un recurso adecuado para los maestros de escuela bíblica. Esto significa que nosotros debemos de formarnos cada día más. Porque Cristo es todavía más allá de lo que nosotros pensamos. Cristo es todavía más allá de lo que nosotros creemos. Aleluya.
Y si queremos conocer cada día más acerca de Él, debemos de navegar y bogar por todas las escrituras. Hay una falta de conexión con la vida cotidiana. Si yo no conozco lo que está pasando en el entorno, yo no voy a poder llenar con la palabra de Dios las necesidades de las personas. Si la enseñanza no responde a las necesidades reales de los creyentes, perderá la relevancia. Vemos muchas personas que quizás no tienen el conocimiento adecuado, y cuando vemos a una persona que está sufriendo de depresión, se lo atribuimos a un demonio cuando está teniendo un problema natural. No podemos endiablar, escúchame por la presión, pastor. No podemos endiablar las cosas naturales, porque el diablo no ha hecho nada aquí. No podemos decir que está endemoniado cuando no está endemoniado. Muchas veces nosotros tenemos percepciones visuales y se lo queremos atribuir a Dios. Vi una visión, que vi una revelación. Muchas veces queremos llenar nuestra expectativa con lo que nosotros creemos. Pero esto no sale de nuestra propia concupiscencia. Esto es un don que Dios le plugo dando desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. La escuela bíblica debe ser aplicada y práctica, no solo teórica. Es lo que le estaba hablando ahorita. Punto número 3, estrategia para restaurar la escuela bíblica. ¿Cómo vamos a restaurar la escuela bíblica en medio de una generación que no le gusta mucho la lectura? ¿Cómo vamos a restaurar la escuela bíblica donde la lectura viene siendo como algo de distracción para la persona? Nosotros entendemos de que las generaciones cada día van cambiando y necesitamos un nuevo lenguaje, pero sin cambiar la palabra. Porque el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra, no necesitamos cambiar la palabra. Necesitamos aplicarnos a su lenguaje para que con la palabra de Dios nosotros podamos llegar a ello. Aleluya. Para restaurar una escuela bíblica nosotros necesitamos renovar la visión. ¿Qué es lo que nosotros queremos alcanzar? En Proverbios capítulo 29, versículo 18 dice: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. O donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Ustedes han sido el número de sacerdotes y gente santa que Dios ha preparado para este tiempo, para empezar a profetizar y para empezar a crear o tener visiones de parte de Dios, para que el pueblo se edifique en la palabra de Cristo. La iglesia debe redescubrir la importancia de las enseñanzas bíblicas y comprometerse con la restauración. Si no nos comprometemos a nosotros restaurar y llenar las necesidades que necesitamos para poder crecer espiritualmente, vamos a estar viniendo constantemente a la iglesia, pero no vamos a tener un norte cristocéntrico y no vamos a estar caminando por sendas donde nosotros no vamos a saber nuestra finalidad. La escuela bíblica no solo es una actividad, es una misión dada por Dios. Cuando hablamos de escuela bíblica, no simplemente estamos hablando de algo estructurado de la iglesia. Nosotros podemos establecerla viviendo en un café en casa, invitando a un inconverso, hablándole de la palabra de Dios. Nosotros podemos establecerla por medio de tecnología también, haciendo reuniones por videollamada, compartiendo de lo que se habló el domingo aquí, profundizar en conocimiento para que las opiniones traerlas aquí a la iglesia y todos crecer. Esto era lo que hacían los apóstoles. Llegaban a la casa de uno, habían necesidades. Cuando ellos cubrían las necesidades de la persona, ellos entonces empezaban a hablar de Cristo. Y la gloria de Dios se manifestaba de aquella manera que iban a predicarle a uno y se convertían 200, 300. Porque algo que tiene la palabra de Dios es que la palabra de Dios es como una dinamita que explota, pero es una explosión que causa una metamorfosis y cambia la vida de la persona. Todo lo que estamos aquí hemos sido transformados, hemos sido cambiados de parte de Dios, pero porque ha llegado la palabra de Dios a nuestra vida. Estructurar un equipo de maestros competentes, esto es lo que nos va a ayudar
a que nosotros podamos crecer, a que nosotros podamos distribuir, enseñar con eficacia la palabra de Dios. En 2 de Timoteo, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo dice: todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para la buena obra. Me llama mucho la atención. Pablo dice que es útil para enseñar, pero también es útil para redarguir. Es útil para contradecir las falsas doctrinas. Es necesario formar maestros bien preparados para que puedan impartir la palabra con claridad y autoridad. Si algo que tenía Jesús era que tenía seguridad en lo que estaba diciendo, porque lo que él decía, a partir de que salía de él, venía del Padre. Y lo que viene del Padre es bueno. Lo que viene del Padre es bueno. La capacitación continua garantizará una enseñanza de calidad. 3. Incorporar métodos modernos de enseñanza. Eso no hará a que los creyentes, a que el alumno nunca se aburra de la enseñanza que nosotros estamos dando. Cuando nosotros aplicamos métodos de enseñanza, y unas de las cosas más grandes la utilizó el rabino más grande. Podemos ver que Jesús, cuando se encontraba con la multitud, quizás con los campesinos, le hablaba de que el reino de los cielos es como uno que sembró una tierra. Si se juntaba con uno del templo o uno que sabía mucho de estructura, le decía, porque el reino de los cielos es igual que una construcción donde se necesita. Jesús utilizaba varios métodos para lograr de que ellos captaran el mensaje. También nosotros lo podemos utilizar. La enseñanza bíblica debe ser atractiva y relevante para cada generación. Es decir, que a cualquier grupo que nosotros nos vayamos a dirigir, va a ir cambiando el lenguaje, va a ir cambiando todos los métodos que nosotros podemos aplicar, pero sin cambiar la esencia de las escrituras. La escuela bíblica no debe ser un programa aislado, sino la base de todas las áreas ministeriales. Todos los ministerios deben de estar sujetados a la escuela bíblica. Debe conectar con todos los ministerios de la iglesia y el servicio. Crear un compromiso con la escuela bíblica en la congregación. La iglesia debe fomentar una cultura de aprendizaje continuo. Que cada creyente forme parte esencial de una escuela bíblica. Nosotros debemos de entender que formar parte de la escuela bíblica sea un requisito para el avance y el crecimiento espiritual. Como les decía al principio, no es algo opcional, es algo que nosotros debemos de hacer. Amén. Amén. Dar un aplauso a Dios, aleluya. Punto el último, para ir concluyendo. Es hora de restaurar la escuela bíblica. ¿Cómo nosotros podemos restaurarla? Cuando nosotros tenemos un compromiso con el liderazgo, cuando nosotros tenemos un compromiso como maestro, cuando nosotros tenemos un compromiso con los creyentes, nosotros debemos de iniciar un proceso de restauración hoy mismo, para que podamos tener una escuela bíblica eficaz y que no simplemente nos sintamos conformes con lo que estamos enseñando, sino que haya una influencia, que nosotros veamos que los creyentes están aprendiendo y que lo mismo que están aprendiendo lo están aplicando a su vida cotidiana. Una de las cosas que hizo que el apóstol Pablo se sintiera contento con la iglesia de Filipo era que los hermanos que estaban allí, a pesar de que Pablo estaba encarcelado, preso, a pesar de que Pablo estaba siendo lastigado, ellos no cesaban de predicar el evangelio, porque no simplemente ellos lo habían recibido, sino que ellos lo habían aceptado y también lo compartían. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Es hora de devolvernos a las enseñanzas bíblicas, el lugar central en la iglesia. Restaurar la escuela bíblica no es solo una necesidad, sino una responsabilidad de todos. Cada creyente, líder y maestro debe comprometerse con este llamado.
asegurando que la iglesia no solo crezca en número, sino en conocimiento, madurez, pasión por la palabra de Dios. Yo quisiera que usted se ponga de pie